Derecho financiero y bancario, semana 8. Objetivo: comprender la compleja administración de las finanzas públicas confiada al gobierno a través del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, expresado en la actividad financiera. Concepto de presupuesto estatal. Se encuentra relacionado con la importancia que éste ha adquirido a partir de la segunda mitad del siglo pasado, concibiéndose como un instrumento económico y jurídico de las funciones y fines del Estado. Cuando nosotros hablamos del presupuesto general de la nación, lo podemos definir como aquel acto que el gobierno realiza mediante el cual prevé ingresos y gastos, mismos que son autorizados para un periodo futuro y que en el caso de Guatemala es por un año, cuya iniciativa la ostenta el Poder Ejecutivo y está a cargo del Poder Legislativo la aprobación. El presupuesto de ingresos y egresos del Estado es un plan a ejecutar, es decir, dentro de un año fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se debe ejecutar y liquidar el presupuesto general de la nación, el cual se encuentra recogido en una ley ordinaria anual. Tenemos una definición de presupuesto. Según Bach, el presupuesto estatal general de gastos y recursos, o simplemente el presupuesto, es un documento que contiene el cálculo de ingresos o gastos previstos para cada periodo fiscal y que sistemáticamente debe confeccionar el Poder Ejecutivo de acuerdo con las leyes y prácticas que rigen su preparación para someterlo después al Congreso, con cuya aprobación se contará como un instrumento de gobierno de importancia básica para el manejo del patrimonio público del país. Naturaleza jurídica. En el caso de Guatemala, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es de naturaleza pública. Así lo regulan los artículos 237 y 238 de la Constitución Política de la República. Sin embargo, el artículo 237 constitucional, en su parte conducente, establece que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado se encuentra regulado en el cuerpo constitucional, en el que se norma que es potestad del Congreso de la República aprobar para cada ejercicio fiscal el que se hace anualmente. Así también lo establece en el que no podrán incluirse en el presupuesto general de la nación gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a la fiscalización, mismo que tiene su ley específica, siendo esta la Ley Orgánica del Presupuesto. Tenemos el carácter del presupuesto en Guatemala. Tenemos dos puntos de vista, el carácter administrativo y el carácter político. Vamos a hablar del carácter administrativo. Este se encarga del establecimiento de una debida prestación de servicios de orden público y de su efectivo cumplimiento en las que sea necesaria el desembolso de dinero para su funcionamiento. Tenemos el carácter político. Es un plan de gobierno basado en un programa político a futuro, cuyos objetivos se manifiestan dentro del presupuesto público según cada periodo fiscal. Tenemos la ciencia que estudia el presupuesto del Estado. Según Guillermo Cabanelas de Torres, indica que el derecho financiero es la serie ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización económica, a los gastos e ingresos del Estado. En ese orden de ideas, entendemos que el derecho financiero es la ciencia que se encarga del estudio del derecho presupuestario, en virtud que es el derecho financiero que tiene a cargo todo lo relacionado a la actividad financiera del Estado. ¿Se recuerdan que cuando hablamos acerca de la actividad financiera del Estado, encontramos nosotros tres momentos importantes? Dentro de la actividad financiera del Estado encontramos la recaudación tributaria, en este caso serían
los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Vamos a hablar de esto. Los ingresos tributarios son aquellos impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones especiales, contribuciones por mejoras. Cabe resaltar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico tributario, específicamente en el artículo 10 del Código Tributario, encontramos contenida la clasificación de los tributos. Sin embargo, dentro de esta clasificación no se encuentra contenido el rubro de tasas. Las tasas se encuentra la fundamentación en la Constitución Política de la República, en el artículo 239, la que le da vida a las tasas, que ésta le pertenece exclusivamente al gobierno municipal. Tenemos también los ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son lo que constituye la venta de bienes y servicios de la administración pública. Puede ser también rentas de la propiedad o transferencias corrientes. Entonces, dentro de la fase de la actividad financiera tenemos el momento de la recaudación. Es por eso que se considera que el derecho financiero se encuentra íntimamente ligado con el derecho tributario, en virtud que el presupuesto de ingresos y egresos del Estado es la base fundamental dentro de las finanzas del Estado. Ahora bien, dentro de la fase de la gestión financiera encontramos la administración de los recursos públicos, así como también el momento de la erogación o el gasto. También tenemos el momento de la fiscalización o control. Entonces, el derecho tributario se encuentra íntimamente ligado con el derecho financiero porque es el que se encarga de la administración, de la ejecución y de la fiscalización de lo que se recauda en el derecho tributario. Tenemos nuestra normativa. Según nuestra pirámide kelseniana, por supuesto que tenemos en primer lugar a la Constitución Política de la República y le da vida al tema del presupuesto los artículos 237 y 238. Tenemos que se encuentra contenido el presupuesto en una ley orgánica del presupuesto y su reglamento, a través del decreto número 101-97 del Congreso de la República y sus reformas. Asimismo, actualmente tenemos contenido nuestra Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020 por medio del Acuerdo Gubernativo 321-2019. En este último acuerdo varía todos los años en virtud que la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos para cada ejercicio fiscal es una ley que es cambiante porque se aprueba cada año por parte del Congreso de la República. Según el artículo 1 de la Constitución Política de la República, establece la protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Quiere decir que dentro de la Constitución establece y regula que el Estado existe para la realización del bien común. Su principal objetivo del Estado es la realización del bien común. ¿Y qué traduce el bien común? Pues se traduce en salud, educación, seguridad, que el Estado provea mecanismos y fuentes de trabajo, que el Estado provea mecanismos y que provea proyectos para poder adquirir viviendas. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte de Constitucionalidad muy atinadamente le impone la obligación de garantizar no solo la libertad, sino también otros valores como la justicia y el desarrollo integral. Cuando nosotros hablamos acerca del desarrollo integral, quiere decir que el fin supremo de la realización del bien común abarcan todos estos aspectos, no solo individuales, sino que también sociales. Existe una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que se encuentra contenida en el expediente 1688-2007, que formula el criterio que el presupuesto del Estado es un acto de autoridad soberana que es establecido en una ley con vigencia anual, por el cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos.
para un periodo determinado, por lo tanto es de carácter preventivo, pues su elemento predominante es la previsión de la realidad financiera. Entonces, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado está diseñado para que de primero se prevean las necesidades que tiene el pueblo de Guatemala, ¿sí?, para la realización del bien común, y después, como segundo plano, se verifica qué porcentaje de ingresos tributarios y no tributarios tiene el Estado. Quiere decir que nuestro presupuesto general de la Nación está diseñado de tal forma que gastamos más de lo que ingresamos. Una utopía estatal consistiría en lo inverso que hace Guatemala, que los ingresos tributarios cubrieran los gastos estatales en su totalidad, por lo que sería necesario, por lo que no sería en este caso necesario endeudarse de manera interna o externa. Sin embargo, en Guatemala no es el caso. Nosotros necesitamos tener una deuda interna o externa para poder complementar la totalidad de los recursos que necesita el Estado para darle cumplimiento al presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Preguntas. 8.1. ¿Qué es el presupuesto público? A. Es un plan de ingresos y gastos. B. Es un acto que el gobierno realiza mediante el cual prevé los ingresos y los gastos del Estado. C. Es un plan para cubrir las necesidades estatales por el gasto público. Respuesta B. Pregunta 8.2. ¿Qué organismo del Estado aprueba el presupuesto general de la Nación? A. El organismo ejecutivo. B. El organismo legislativo. C. El Ministerio de Finanzas Públicas. Respuesta B. Pregunta 8.3. ¿Cuál es la vigencia del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado en Guatemala? A. 1 año. B. 2 años. C. Puede ser indefinido. Respuesta A. Muchas gracias por su atención.